Taller de Catecismo. Estamos iniciando todo lo que corresponde a la liturgia. Hoy estudiaremos el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Es la sesión número 59 y comprende los numerales del Catecismo del 1113 al 1134. Fundidos en esa voluntad de Jesús, decimos nuestra oración inicial. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente. Os doy gracias eternamente. Os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los sacramentos, pudiéramos decir, son el eje central de la liturgia de la Iglesia. El numeral 1113 nos lo explica así. Dice, toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Son los dos puntos esenciales, la Eucaristía y los sacramentos. Son 7 los sacramentos, todos los conocemos. Bautismo, confirmación o crismación. También se le llama a la confirmación sacramento de crismación. La Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Los sacramentos en el catecismo se estudian bajo diferentes aspectos. Una parte es la parte doctrinal, otra es lo que es común en relación a la celebración, y ya eso se estudia en un capítulo aparte, o sea, todo lo que es la celebración de cada sacramento. Y la otra parte es lo que es propio de cada sacramento, que también será estudiado en la segunda sesión del catecismo. Aquí vamos a estudiar lo que constituye a la parte doctrinal o básica de los sacramentos. En los numerales de 1114 al 1116 se nos habla de los sacramentos de Cristo. Esta parte está dividida en 5 numerales. Estudiaremos los sacramentos como sacramentos de Cristo. También los estudiaremos como sacramentos de la Iglesia. Una tercera parte son sacramentos de fe. La cuarta parte, sacramentos de salvación. Y la quinta, sacramentos de vida eterna. Ahora vamos a estudiar la primera parte, sacramentos de Cristo. ¿Por qué se llaman sacramentos de Cristo? Porque fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo.
de él brotaron los sacramentos. Y así lo definen en el Denzinger. El Denzinger es ese libro donde están contenidas todas las principales doctrinas, definiciones, dogmas de la Iglesia a lo largo del tiempo. Y así dice el Denzinger: adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al parecer unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley, hablamos de nueva ley porque recordemos la antigua ley, la de los judíos, la nueva ley es la que instituye Cristo, fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y esta definición es muy importante porque sabemos que los protestantes, este fue uno de los puntos álgidos de Lutero, que no quiso reconocer los sacramentos. Y no se puede creer en Jesucristo poniendo al margen los sacramentos, porque los sacramentos fueron instituidos por él. Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida anunciaban y preparaban aquello que él daría a la iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. O sea, estos sacramentos fueron, pudiéramos decir así, prefigurados, anunciados en la vida de Jesús. Cuando él sanaba a los enfermos, estaba prefigurando esa sanación espiritual que los sacramentos darían a cada uno de los bautizados, de los cristianos. Cuando resucitaba un muerto, está el sacramento de la penitencia, que nos resucita a la vida de la gracia. Y así cada sacramento fue preparado y anunciado a través de las mismas acciones de Cristo en su vida pública. Y así nos lo explica este numeral 1115. Dice: los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante por los ministros de su iglesia Cristo dispensa en los sacramentos. Los sacramentos son dispensados a través de los sacerdotes. Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios, ¿sí? Porque fue visible la resurrección de un muerto, pero no es visible la resurrección a la vida de la gracia. Eso se produce en el misterio, en lo escondido. Fue visible la lepra con que él sanó a los leprosos, o la vista que devolvió a los ciegos. Pero no es visible el milagro que se produce al recibir los sacramentos, bien sea de la unción de los enfermos, o el bautismo, que nos llama a una vida nueva, o el sacramento de la penitencia, o la fortaleza que imprime el sacramento de la Eucaristía, los milagros que realiza en aquellos que lo reciben. El numeral 1116 nos habla de los efectos que producen los sacramentos, gracias a la acción que Cristo realiza a través de ellos, porque el que obra en los sacramentos es Cristo. En los sacramentos Cristo nos comunica su vida.
Dice el numeral, los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. He ahí la importancia y la grandeza de los sacramentos. Cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante. Vivo porque Cristo se quedó en la iglesia y es un Cristo vivo en cada uno de sus miembros. Vivificante porque comunica la vida. Y la comunica a través de las acciones del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que actúa en cada sacramento comunicándonos la vida de Cristo. Es el Espíritu Santo el que actúa en la iglesia, realizando las obras maestras de Dios. ¿Cuáles son las obras maestras de Dios? Lo que cada sacramento produce en el alma. En esta nueva y eterna alianza, la alianza de Cristo con su pueblo, diferente a la antigua alianza, que es la de Moisés. En el numeral 1117 al numeral 1121, vamos a hablar de los sacramentos de la iglesia. ¿Por qué se habla de los sacramentos de la iglesia? Porque Jesús se los dejó a la iglesia como un tesoro y la iglesia así lo considera. Poco a poco, a lo largo del tiempo, fue entendiéndolo como ese tesoro que Cristo le dejó y que a ella le toca dispensarlos, es decir, dar este sacramento, hacerse ella la dispensadora de este sacramento a todos sus hijos. Por eso la iglesia es dispensadora de los misterios de Dios. Y entre estos misterios de Dios están los sacramentos. Por eso la iglesia, a lo largo de los siglos, ha precisado, ha visto muy claro que entre sus celebraciones litúrgicas hay 7 sacramentos instituidos por el Señor. Sacramentos que a ella le toca celebrar, preparar, dispensar. Por eso los sacramentos son de la iglesia, existen por la iglesia y para la iglesia. ¿Por qué son de la iglesia? Porque Cristo se los dejó a ella. Solo en la iglesia podemos encontrar los sacramentos. La iglesia católica. Fuera de la iglesia católica no encontramos los sacramentos. ¿Por qué existen para la iglesia? Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y los sacramentos fueron dados para el cuerpo de Cristo, para los miembros del cuerpo de Cristo, para comunicarles la vida de Cristo a los miembros de ese cuerpo. Por eso, la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, se perfecciona, se alimenta, se robustece mediante los sacramentos. Ahora, ¿y por qué existen por la iglesia? Los sacramentos son fuerza de Cristo, pero solo la iglesia puede comunicar porque los sacramentos son administrados por los sacerdotes.
Sin los sacerdotes no existen los sacramentos, porque a ellos les fue conferido ese poder de administrar los sacramentos, muy fundamentalmente el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, el sacramento del orden sacerdotal, la unción de los enfermos. La confirmación. El orden sagrado es un sacramento, pero es el sacramento que da poder para administrar los demás sacramentos. Es a través del sacerdote que Cristo actúa en sus sacramentos. El problema es para aquellos que no creen en el orden sacerdotal, que no creen en el poder comunicado de los sacerdotes, que desprecian los sacramentos. Pero ahí es cuestión de fe y muchas veces de conocimiento, porque como no se estudian las verdades de la fe, se desconoce la grandeza de los sacramentos, muy especialmente del sacramento del orden sacerdotal. Los sacramentos son de origen divino. Y no pueden ser modificados. En el numeral 1119 estamos en los sacramentos, ¿sí? Los sacramentos de la Iglesia. Dice este numeral algo importante, el numeral 1119, formando con Cristo cabeza, como una única persona mística, así lo expresa Pío XII en la encíclica Mystici Corporis. La Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada, formando con Cristo cabeza como una única persona mística. Eso somos. Una única persona con Cristo. Esa es la Iglesia. Una única persona con Cristo. Cristo su cabeza, pero es un único cuerpo. Por eso, si nosotros somos miembros de ese único cuerpo, todo lo que realiza un miembro de ese cuerpo afecta a todo el cuerpo. Si es un acto bueno, virtuoso, fortalece, hace crecer, embellece todo el cuerpo. Si es un pecado, daña todo el cuerpo. Y la Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada, ¿sí? Sabemos que hay la jerarquía. Está el Papa a la cabeza, están los cardenales, los obispos, los sacerdotes. Gracias al bautismo y la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. Bautismo y confirmación. El bautismo es el que nos entra y nos hace formar parte de ese cuerpo místico que es la Iglesia. Sin el bautismo nosotros no podemos decir que pertenecemos a la Iglesia. Y la confirmación es como pudiéramos decir una reafirmación del bautismo. Y gracias a esos sacramentos nosotros nos hacemos aptos para celebrar la liturgia.
Ahora, de esos fieles que han recibido el bautismo y la confirmación, hay unos que reciben el orden sacerdotal, que son instituidos en nombre de Cristo para ser los pastores de la iglesia con la palabra y la gracia, y los autorizados para administrar y dispensar los sacramentos a los fieles. Sobre esto hay que hacer una aclaración. Ahorita se está presentando mucho el problema de los sacerdotes falsos y falsas religiones, falsos grupos que se presentan como Iglesia Católica. Para engañar, se colocan así Iglesia Católica y le ponen Romana, Iglesia Católica, le ponen otro nombre, pero siempre en la Iglesia Católica. Los sacerdotes que no son ordenados en la verdadera Iglesia Católica son falsos. Y los sacramentos que ellos administran son falsos, porque a ellos no se les ha conferido el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque esa ordenación que les hicieron a ellos no tenía la sucesión apostólica. Para que el sacramento del orden se produzca, tiene que ser realizado por un obispo que esté en la iglesia y que por tanto posee la sucesión apostólica y la puede transmitir. Porque también hay obispos falsos. Y con esto mucho cuidado, porque si alguien se confesó con un falso sacerdote, sepa que ese sacramento de la confesión, esa absolución, no es válida y tiene que volver a confesarse. Porque el bautismo y la confirmación nos disponen, nos hace aptos para celebrar la liturgia, porque mientras no se reciban, no están aptos. Los catecúmenos, por ejemplo, que son los que se preparan para el bautismo, sobre todo cuando había tanto bautismo de adultos, ellos solo participaban de la liturgia de la palabra. De la liturgia de la Eucaristía no podían participar porque no tenían el bautismo. Todo sacerdote es un servidor. Hablamos del sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal. El sacerdocio bautismal es el que tenemos todos los bautizados. El bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y ejercemos un sacerdocio bautismal. El sacerdocio ministerial es el que reciben todos los que reciben el sacramento del orden. El sacerdocio ministerial se instituye para estar al servicio del sacerdocio bautismal. Es decir, los sacerdotes son servidores de los bautizados, del pueblo de Dios. Y es Cristo quien actúa a través de ellos, por el Espíritu Santo, en favor de la Iglesia. Es bien importante esta misión del sacerdote, por eso tenemos que estarle tan agradecidos y orar por ellos, porque ellos se dedican a servirnos a nosotros. Cada sacramento es un servicio que prestan al pueblo de Dios. Esa misión de salvación que el Padre confía a su Hijo encarnado
A su vez, Cristo la confía a los apóstoles y los apóstoles la confiaron a sus sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Pues todos los sacerdotes, que al recibir el orden sacerdotal reciben el Espíritu de Jesús para actuar en nombre de Jesús, para que la persona de Jesús se prolongue en ellos. Por eso, el ministro ordenado, dice el numeral 1120, es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles. Si en una acción litúrgica el sacerdote prolonga la acción que realizaron los apóstoles y en consecuencia la acción que Cristo hizo, realizó y dejó para que la continuara. Son prolongación de Cristo. Cristo es la fuente, es el fundamento de todo sacramento. Cristo se da en cada sacramento. Cristo es el que realiza cada sacramento. Hay 3 sacramentos que imprimen un carácter sacramental o un sello imborrable. ¿Cuáles son? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Y es a través de estos sacramentos que el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia. Y esto que subrayé con un color diferente es muy importante. Estos sacramentos nos configuran con Cristo. ¿Qué es configurarnos con Cristo? Configurar, tomar la misma figura. Estos sacramentos nos hacen Cristo, nos hacen otro Cristo. Estos sacramentos ponen un sello indeleble. Es el Espíritu Santo el que marca el sello, pone el sello de Cristo en el bautizado, en el confirmado y en el que recibe el orden sacerdotal. Es un sello imborrable. No se borra jamás, ni siquiera en el infierno, porque no es lo mismo el infierno que vive un simple cristiano al infierno que vive un sacerdote. Por eso es imborrable y solo se pueden recibir una sola vez. Y este sello indeleble permanece en nosotros, pero produce unas cosas muy interesantes. Primero, nos da una disposición positiva para la gracia. Son una disposición positiva para la gracia. Si lo sabemos aprovechar, ese sello nos mantendrá inquietos en pecado. Nos hará sentir la necesidad de la gracia. Ese sello es una promesa, es una garantía de la protección divina. Claro,
Es Cristo a través del Espíritu Santo que nos pone el sello y nos dice, esto es pertenencia mía, aquí estoy yo. Es el sello de Cristo, promesa y garantía de la protección divina. Y también ese sello se pone como vocación al culto divino y al servicio de la iglesia. Vocación, la palabra vocación traduce llamada. Ese sello es una llamada al culto divino, a realizar el culto a Dios, a darle gloria a Dios a través de la liturgia y a ponernos al servicio de la iglesia. Como es un sello indeleble, no se puede recibir más de una sola vez, porque ya quedamos marcados. He ahí la importancia de estos 3 sacramentos. Ahora entramos a estudiar los sacramentos de la fe. La misión que Jesús le dio a los apóstoles es que hicieran discípulos suyos, pero primero le dijo, proclamen a todas las naciones la conversión. Enséñenle todo lo que yo os he enseñado. Los mandó a bautizar, a ser discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un sacramento. Luego la misión que Jesús les dio es una misión sacramental, lo mandó a bautizar. Pero al darle la misión de bautizar, también les dio la misión de evangelizar, enseñándoles cuanto yo os he dicho. Todo sacramento necesita ser preparado por la palabra de Dios. Necesita una catequesis previa. Y eso es importantísimo porque si no, el que recibe el sacramento no entiende qué está pasando, ni qué está recibiendo, ni a qué se está comprometiendo. Eso fue una de las cosas que en el último concilio Vaticano II se encontró la gran ignorancia que tenía el pueblo cristiano de las verdades de la fe. Y fue antes, al comienzo del cristianismo, se daba esta evangelización presacramental de una manera espontánea, porque se consideró siempre necesaria. Pero con el tiempo esto se fue olvidando y sencillamente se administraban los sacramentos sin una previa evangelización. Eso llevó a esta ignorancia tan grande de los misterios de la fe. Y encontrábamos personas que no sabían explicar qué efectos producía el bautismo ni cuáles eran sus compromisos. Entonces la Iglesia estableció la catequesis presacramental, que dolorosamente tampoco se hace como es, porque a veces se reduce alguna vez a un día, cuando más, otras veces a una hora. Antecito ya del sacramento, antecito del bautismo, se reúnen a los padres y padrinos y se les dice ahí cualquier cosa. Es doloroso. De manera que por eso es que se dan padrinos que van al bautismo en pecado mortal. Que ni siquiera ellos conocen la fe. O igual en el sacramento de la confirmación.
o el sacramento del matrimonio. El pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo. El pueblo necesita la predicación de la palabra para el ministerio mismo de los sacramentos. Son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. Los sacramentos necesitan la fe del que los recibe, la fe del que los administra y la fe del que los recibe. Pero esa fe no puede brotar sino a través de la palabra, de la evangelización. ¿Cuántos van a la primera comunión sin fe? Dolorosamente, y por eso no vuelven a comulgar, ni sienten necesidad de volver a comulgar. Lo hacen como un acto social. Y qué dolor. Pero de eso somos responsables todos, padres, padrinos, educadores, catequistas, párrocos, todos, misioneros. Los sacramentos están puestos para la edificación de ese cuerpo de Cristo, para alimentarlo, para fortalecerlo, para santificarlo. Todo sacramento está ordenado a la santificación de los hombres. Y por supuesto, si está para la santificación de los hombres, está para la edificación de ese cuerpo de Cristo. Para dar culto a Dios. Pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan, la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Es que cuando una persona va a pedir un sacramento, esa petición tiene que ser fruto de su fe, no de unas costumbres familiares. No, es que como en la casa siempre se ha acostumbrado que se bauticen los niños, no es fruto de una costumbre, tiene que ser fruto de una fe. Fe que el sacramento mismo fortalece, alimenta. Pero para que esa fe surja y tenga claridad, tiene que haber una evangelización. Recuerdo ahorita o se me viene el pensamiento del sacramento del matrimonio. Van al sacramento del matrimonio personas bautizadas regularmente, pero sin una fe adulta. Y a veces esa evangelización del sacramento del matrimonio, de todo reciben menos algo que los fortalezca en la fe. Va el abogado que va a hablarle de los efectos civiles de ese matrimonio. Va el psicólogo a hablarle de las relaciones de pareja. Va el economista a decirles cómo deben administrar de común acuerdo el presupuesto familiar. Pero no se le habla de que el sacramento lo reciben para caminar juntos a la santificación. Tienen que santificarse como pareja y cada uno trabajar no solo por su propia santificación, sino por la santificación del cónyuge y de los hijos. Poco se habla de eso en la preparación al sacramento del matrimonio. También se llaman sacramentos de la fe porque, por supuesto, la fe de la Iglesia siempre es anterior a la fiel del miembro de ese cuerpo. Cuando unos padres van a pedir a la Iglesia la fe para sus hijos en el sacramento del bautismo, es porque ya la Iglesia tiene el depósito de la fe.
Ella tiene ese depósito recibido de Cristo a través de los apóstoles. Por eso la Iglesia en cada sacramento confiesa la fe recibida de los apóstoles. Por eso administra los sacramentos, porque cree en ellos, porque tiene fe en ellos. Dice el numeral 1124 que de ahí se deduce el antiguo adagio: la ley de la oración determine la ley de la fe. Y según Próspero de Aquitania, la ley de oración es la ley de la fe, la Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Y en realidad es así. Miren, si un párroco, de la fe de un párroco, depende la preparación y realización de los sacramentos en aquellos a quienes Dios le ha confiado. Un párroco cuya fe es robusta, es sólida, está atento a proporcionar debidamente el sacramento de la confesión, a que no les falte a sus fieles, a que no les falte la Santa Misa, a prepararlos, establecer preparación para los diferentes sacramentos. Lo digo porque dolorosamente en este caminar por la vida se encuentra uno cosas que uno nunca hubiera sospechado. Parroquias en donde, estando el sacerdote disponible, se celebra la misa solo una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y no porque no alcance o no tenga tiempo, porque así lo establece el sacerdote. Es doloroso. Y los fieles con hambre de la misa, con hambre de la Eucaristía. Entonces es la fe, ¿sí? Cuando el sacerdote, decimos la iglesia, pero digamos cuando el sacerdote celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. Una fe que los apóstoles dieron a la iglesia y una fe que la iglesia le confiere a él. Los sacramentos de la fe entendemos que porque fueron instituidos por Cristo, Cristo los deja en sus apóstoles y estos a la iglesia. Ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Ninguno. Incluso la suprema autoridad de la iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Todo sacramento en su rito tiene una parte esencial que no debe ser modificada. Cuando estudiemos ya esa parte en los sacramentos, vamos a comprender qué es de cada sacramento lo que no puede ser modificado ni manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Un sacerdote no puede celebrar con pan con levadura, ni puede celebrar con vino de manzana. Como tampoco en el sacramento del bautismo puede hacerlo a su manera. Miren que dice, incluso la suprema autoridad de la iglesia, que es el Papa, no puede cambiar la liturgia a su arbitrio. Solamente en virtud de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Y en el numeral 1126 dice: los sacramentos expresan
y desarrollan la comunión de fe en la iglesia. Claro, comunión de fe, los sacramentos se celebran lo mismo en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma. Tienen la misma liturgia. Ahora, en esta parte, la iglesia tiene ahorita un trabajo de diálogo con las otras iglesias para intentar restaurar la unidad de los cristianos, sin alterar lo esencial que Cristo dejó a la Iglesia Católica. No es renunciando ella a lo suyo, no. Es buscando la unidad, manteniendo la esencia de la verdad. Entramos a estudiar los sacramentos de salvación. ¿Por qué se llaman sacramentos de salvación? Porque confieren la gracia, porque a través de ello Cristo actúa mismo, el mismo Cristo actúa para la salvación de los hombres. Cristo es el Salvador. Cristo es el que bautiza. Cristo es el que actúa en cada sacramento para comunicar la gracia, que es su misma vida. En cada sacramento recibimos la gracia, que es la vida de Cristo. Y cada sacramento produce la gracia que significa. El bautismo, el agua, significa, ¿sí?, que está lavando y se sumerge para indicar muerte y se saca el bautizado del agua para significar vida. Eso que significa o que está expresando el sacramento se está produciendo. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. La epíclesis es ese momento cuando se invoca al Espíritu Santo para que produzca los efectos propios de ese sacramento. Así como en la misa el sacerdote cuando extiende las manos invoca al Espíritu Santo para que transforme ese pan en el cuerpo de Cristo y ese vino en la sangre, en cada sacramento la epíclesis es ese momento en que se invoca al Espíritu Santo, para que con su poder venga a realizar lo que ese sacramento significa, lo propio de ese sacramento. Y el Padre en ese momento de la epíclesis escucha la oración de la Iglesia de su Hijo, que es el mismo Cristo el que ora. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Es decir, se producen los efectos del sacramento, así no lo veamos. La sangre se derrama sobre el pecador y lo limpia. No lo vemos, pero se produce cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo para dar la absolución. Son sacramentos de salvación porque confieren la gracia sacramental, porque nos comunican al Espíritu Santo, que es un espíritu santificador, y porque también deifica a los fieles, deifica, nos va deificando, nos va haciendo Dios, nos va configurando con Cristo. Esos son los frutos del sacramento. Los sacramentos obran ex opere operato. Esto es muy importante.
Los sacramentos obran por sí mismos, por el hecho mismo de que la acción es realizada. Obran en virtud de la obra salvífica de Cristo. Por eso el sacramento no actúa en virtud del hombre que lo da, del sacerdote, de si está en gracia de Dios o está en pecado. Jesús no tiene en cuenta eso. Así el sacerdote bautice en pecado mortal, el bautizado recibe el sacramento y todos los efectos y frutos de ese sacramento. Porque el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da, ni en virtud de la justicia del hombre que lo recibe. Actúa por el poder de Dios, lo dice Santo Tomás de Aquino. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúan en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Claro. Si no hay disposición, se pierden esos frutos. Por eso es tan importante la evangelización. Los sacramentos de la fe son necesarios para la salvación. Sacramentos de salvación. Otorgan la gracia sacramental, otorgan el perdón de los pecados, otorgan la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo, la pertenencia a la Iglesia, y a través de los sacramentos el Espíritu Santo cura y transforma a través de ellos. Por eso es que si no se acude a los sacramentos, no puede el alma salvarse. Son necesarios para la salvación. Toda gracia sacramental, o sea, la gracia que viene de los sacramentos, es gracia del Espíritu Santo dada por Cristo. Y es propia de cada sacramento. Cada sacramento confiere una gracia específica. El Espíritu Santo cura, transforma a los que lo reciben en cada sacramento, conformándolos con el Hijo de Dios. Esto mire cómo lo repite el catecismo y cómo hemos de tenerlo en cuenta. Son los sacramentos los que nos van configurando con Cristo. Si queremos transformarnos en Cristo, que debe ser el ideal de todo cristiano, no podemos hacerlo sin los sacramentos. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica, hace dioses a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador. Uniéndolos vitalmente. Es hacernos una sola vida con Cristo, que es el único Salvador. Deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador. Pero ¿por qué no se produce esta gracia? Por nuestras disposiciones, porque a veces el sacramento no encuentra las disposiciones debidas para producir la gracia que lleva consigo. Y por último, ¿por qué se llaman sacramentos de la vida eterna? Porque todo sacramento camina hacia esa vida gloriosa a la cual estamos llamados todos. La Iglesia celebra el misterio hasta que Él venga, hasta que Dios sea todo en todos.
hasta que se dé la plenitud del reino aquí en la tierra. Desde los apóstoles, la liturgia siempre es atraída y camina hacia ese término por el gemido del Espíritu Santo en la iglesia. Maránata, ven Señor Jesús. La iglesia con los sacramentos participa de ese deseo de Jesús. ¿Cuál es? Restaurar todo en Él para entregarlo al Padre. Esa es la parusía. Lo dice Jesús: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. En los sacramentos ya la iglesia recibe las arras de su herencia, o sea, la promesa de la herencia. Ya participa en la vida eterna, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de Dios y Salvador nuestro Jesucristo. En los sacramentos el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven, ven Señor Jesús. ¿Sí? Siempre que se administra un sacramento, se camina hacia allá, hacia la plenitud, a lograr que Dios sea todo en todos. Santo Tomás resume así las diferentes dimensiones del signo sacramental. Dice: por eso el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo. Y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. O sea, es un signo que abarca el pasado, que es lo que sucedió en la pasión de Cristo. Demuestra lo que se está realizando en el presente, en virtud de la pasión de Cristo. O sea, la gracia que se está comunicando. Y es un signo que nos muestra el futuro, porque preanuncia la gloria venidera. Tomemos como ejemplo el bautismo. Rememora lo que sucedió en la pasión de Cristo. Con Cristo morimos, y en el bautismo morimos cuando nos inmersen en el agua, la inmersión. Lo que se realiza en nosotros, la resurrección, la nueva vida en Cristo, lo que se adquiere, la gracia que nos da el bautismo, nos mete en Cristo y anticipa y preanuncia la gloria venidera, ser otros Cristos para la gloria del Padre, lograr que Cristo sea todo en nosotros. Hacia allá debe caminar el bautizado. Igual en el sacramento de la penitencia. Lo que sucedió, el pecado con el cual ofendimos a Cristo y con el cual le hacemos vivir, renovar su pasión en la confesión de los pecados. En la absolución se nos comunica la gracia. Cristo lava nuestros pecados con su sangre, nos limpia, nos purifica y nos hace resucitar a una vida nueva. Y preanuncia esa vida de santidad hacia la cual tenemos que caminar para que Cristo sea todo en nosotros. En el volumen 2 de junio 12 de 1899 está este texto en donde Luisa le dice a Jesús que la prepare para la comunión. Y entonces ella le pide 3 miradas. Dice: en la primera mirada pido que me purifiques. En la segunda te pido que me ilumines.
para que mi alma resplandezca como una piedra preciosa. Y en la tercera mirada, te pido que me santifiques. Entonces, son las tres miradas, ¿no? En la primera, la purifique, en la segunda, que la ilumine, y en la tercera mirada, que la santifique. Aquí hay otros apartes que nos hablan de los sacramentos. Hija mía, también la gente que se dice devota, mira cuántas ofensas me hacen aún en los lugares más santos. Al recibir los mismos sacramentos, en vez de salir purificados, salen más enfangados. Ah, sí, cuánta pena daba a Jesús ver gente que comulgaba sacrílegamente, porque no se confiesa. Sacerdotes que celebran el santo sacrificio de la misa en pecado mortal, por costumbre, y a algunos da horror decirlo, por fines de interés, por el dinero. Así que el camino más seguro es solo mi voluntad, y los mismos sacramentos, si no son recibidos en orden con mi voluntad, pueden servir como medios de condenación y de ruina. Por eso inculco tanto mi voluntad, porque el alma, estando en su principio, los medios le serán propicios y recibirá los frutos que contienen. En cambio, sin mi voluntad, los mismos sacramentos le pueden ser veneno que la conduzcan a la muerte eterna. Esto es del volumen 17 de junio 10 de 1924. Y el 25 de septiembre de 1913, en el volumen 11, Jesús le decía a Luisa, pobre de mí, cómo me tratan en el Santísimo Sacramento. Y tantas almas devotas que me reciben, tal vez todos los días, deberían ser otras tantas santas, si bastara el centro de la Eucaristía. Y en cambio, cosa de llorar, están siempre en el mismo punto, vanidosas, iracundas, escrupulosas. Pobre centro del Santísimo Sacramento, cómo quedo deshonrado. ¿Por qué están así? Porque los mismos sacramentos producen sus frutos según las almas están sujetas a mi voluntad y según la conexión que tienen con mi querer. Así producen sus efectos. Si la conexión con mi querer no está, me comulgarán, pero quedan en ayunas. Se confesarán, pero quedarán siempre sucias. Vendrán a mi presencia sacramental, pero si nuestros quereres no se identifican, estaré para ellas como muerto. Porque solo mi voluntad en el alma que se hace sojuzgar por ella, produce todos los bienes y da vida a los mismos sacramentos. Quien esto no comprende, significa que es niño en la religión. Claro, porque yo tengo que amar la voluntad de Dios y adherirme a ella. De lo contrario, hay una incongruencia entre el sacramento que recibo y la vida que llevo. Bueno, habiendo comprendido ya en parte la grandeza de los sacramentos y la necesidad de ellos, coloquemos estas verdades en el corazón de la Madre. Ella, que es la primera evangelizadora, que siembre en nosotros esta verdad de Jesús, y en su compañía permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.